socia, en general, o por lo menos cuando yo conozco la materia y la empiezo a cursar, Carballeda, como la marca registrada, es intervención. ¿Siempre trabajaste el concepto de intervención o hay un momento en el que vos identificás que empezás a trabajar el concepto? Hay un momento que me interesa trabajar el concepto de intervención, básicamente sacarla de la perspectiva del procedimiento y ver la complejidad que tenías, fundamentalmente a partir de mi propia práctica profesional. A partir de ese punto armamos el esquema de la materia de intervención en lo social y justamente el libro La intervención en lo social es básicamente la estructura de la materia. Y ahí fuimos trabajando y profundizando temas en función de las contradicciones de la intervención, las características de la intervención, y siempre planteábamos la importancia de, decíamos, disecar la intervención, o sea, separarla, estudiarla por partes, volverla a armar, y también, bueno, vincularla con algunas cuestiones que después fuimos trabajando y profundizando hasta hoy, digamos. Sí, para mí, por lo menos cuando yo leí el libro verde de intervención, algo que marcas ahí es este carácter artificial de la intervención, esto que decís de disecar la intervención y empezar a verla como en un laboratorio. ¿Vos pensás que es diferente la intervención del trabajo social que de otras disciplinas dentro de lo social? Sí, yo creo que todas las disciplinas tienen intervención social y cada disciplina tiene su singularidad de intervención. Es como, por eso es el título de la intervención en lo social. Cada disciplina tiene su social de intervención y en este caso el trabajo social tiene un social de intervención propio. Que, bueno, eso lo venimos trabajando en los últimos años en función de trabajar con problemas sociales, trabajar con el lazo social y trabajar con el sistema de protección social como tres órdenes de intervención, básicamente desde ese punto de vista. ¿Y ese social de la intervención tiene alguna manera de ser especial en América Latina? Y yo creo que sí, que básicamente el social de intervención, si lo recortamos en el trabajo social, que es nuestro campo, creo que sí, que tiene que ver con América Latina, básicamente desde la perspectiva de una intervención pensada como intervención situada, donde la otredad tiene una característica diferente si yo la pienso en América Latina que si la pienso en Europa. La construcción del otro en América Latina, en América, es totalmente distinta si, como hacíamos recién, lo comparamos con Europa. Eso ya lo plantea Levinas, lo plantea Todorov, lo plantea Enrique Dussel, o sea, desde el campo de la filosofía hay muchísimos aportes que ahora han reaparecido con mucha fuerza a partir de lo que se llama las epistemologías del sur. De ahí que eso se vincule también. El texto Cuestión Social como Cuestión Nacional se vincula también, está pensado desde la intervención. Entonces sí, hay una perspectiva diferenciada en lo social en América Latina. Y en esto que vos hablas de la cuestión nacional de la intervención en un contexto nacional como el actual, ¿qué carácter adopta la intervención y si entra en tensión, digamos, la necesidad de intervención con prácticas más asistencialistas, digamos, como... Sí, está bien. Sí, yo creo que entra en tensión con prácticas asistencialistas. Hoy hay un montón de nuevos desafíos, no solamente en nuestro país, sino en la región, con respecto a la intervención. Yo lo vería desde dos puntos de vista, que tienen que ver con este esquema de los tres órdenes de intervención. Hay como que repensar el sentido del sistema de protección social a partir de que las políticas neoliberales destruyen el sistema de protección social, lo que implica alternativas de cómo reconstruir eso y cómo generar accesibilidad a ese sistema de protección social o lo que queda de él, o generar nuevas formas de sistema de protección social, por un lado. Pero por otro lado también está la relación intervención-subjetividad, y si la pensamos desde vuelta de una perspectiva situada, la pregunta es cómo opera la intervención en la deconstrucción de una subjetividad colonizada por el neoliberalismo, utilizando de vuelta conceptos que son de la década de los 60, los 70, que tienen que ver con la línea que tenemos también de trabajo social decolonial y la perspectiva de pensar cómo los procesos de colonización construyen cotidianidad, da sentido y construyen marcos comprensivos explicativos. Sí, pensando, nos pasa mucho con los estudiantes, en una unidad académica como la UBA o en Moreno, que son bien distintas, pero lo que tienen en común es que esta cuestión a veces formativa o deformativa de la carrera
que tiende a hacer creer a los estudiantes y a los profesionales recién recibidos que si se hace asistencia o si se asiste, la intervención apesta, por resumirlo de esa manera, sí. O revolución versus caridad, asistencia, llámalo como quieras, pero que a veces cuesta pensar también en estas cuestiones, digo, a corto plazo o a mediano plazo, y esto que vos hablabas de la subjetividad, digamos, siempre mi contrapunto es, bueno, pero si yo estoy hablando con una persona, madre de 7 hijos, que no tiene para comer desde hace 3 noches, y asisto con un paquete de fideos y una lata de tomate, seguramente digo, el impacto subjetivo de mi intervención es mucho más efectiva que si yo le hablo de los derechos reivindicativos que tiene en torno a un montón de procesos sociales y demás. Entonces, en esa tensión a veces entre la asistencia y las intervenciones más académicas o profesionalizadas, digamos, ¿cómo ves esos puntos a veces de encuentro y de quiebre? Son puntos de, bueno, como decís vos, son puntos de encuentro y de quiebre, pero son indispensables. O sea, si lo comparás con el psicoanálisis, una intervención sin asistencia es como una intervención sin ello, digamos, dentro del aparato psíquico de Freud, como que le falta algo a ese aparato psíquico. Entonces el tema es el sentido de la asistencia, el impacto que la asistencia tiene, cómo la asistencia se vincula con lo macrosocial, cómo se territorializa y cómo se vincula con las perspectivas singulares de la persona. Yo creo que fue un error tal vez de la década de los 90 y parte de la primera parte de este siglo XXI de poner en cuestión el tema de la asistencia. Como que era del pasado, y creo que lo nuestro tiene que ver con una forma de intervención que es, bueno, genéricamente se la llama asistencia. Entonces creo que es fundamental, clave, y se vincula con estos 3 órdenes que mencionábamos antes, ¿no? El orden estaría en el sistema de protección social. Perfecto. Y hablabas de los órdenes y recién mencionaste algo así como al pasar de estas cuestiones entre lo macro, lo meso y lo micro social de la intervención, como sí. Para desglosarlo si quieres un poquito. Bueno, ahí es cosas que venimos trabajando en la cátedra hace bastante tiempo también, y que se van plasmando y se van explanando en la medida que se pueden escribir, en la medida que se pueden transmitir, y se van como ordenando así. Cuando hablamos de lo macro, lo meso y lo micro, y sería a partir de un ejemplo, yo digo desocupación, es evidentemente una cuestión macro social, pero que va a resingularizarse en el territorio, y la desocupación en un barrio que en otro barrio, en un territorio que en otro territorio, y tampoco es lo mismo la desocupación en tanto dato de lo macro, cómo impacta resemantizado de lo territorial y resemantizado de lo microsocial. En ese sentido, lo que tiene interesante la intervención es que permite leer lo macro desde lo micro, es decir, desde la mirada del otro, y eso lo hace más potente de vuelta a la América Latina. Bien, para cerrar el bloque de intervención, si tuvieras que dar una definición de qué es intervenir o qué es intervención. Sí, básicamente intervención es transformación, y ese es el mandato fundacional que tiene el trabajo social y tiene cualquier disciplina interventiva, la medicina, la psicología, la pedagogía. En el campo del trabajo social, la intervención desde nuestro punto de vista tiene que ver con la idea de desordenar para ordenar de vuelta. Ahí es donde está la transformación, es decir, plantear un orden alternativo, plantear un orden diferente, deconstruir, básicamente si lo pensamos en clave más académica, digamos. Y también tiene que ver con algo que venimos diciendo hace bastante tiempo, con una idea de hacer ver, ¿no? La intervención no se trata de quitarle al otro lo que supongo que le hace mal, ni sacarle lo que supongo que hace mal, ni agregarle lo que supongo que hace bien, sino solamente hacer que el otro pueda ver sus capacidades, sus potencialidades, pero básicamente su conexión con la historia como sujeto histórico-social.